Buenas tardes a todos los colegas y amigos latinoamericanos. Mi nombre es Eduardo Yuglar, soy juez vocal del Superior Tribunal de la Provincia Argentina de Santiago del Estero y docente universitario en filosofía jurídica y de posgrado en derechos humanos. Agradezco a las autoridades del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juri por la cordial invitación que me han hecho para que en estos minutos pueda desarrollar y exponer la ponencia que me convoca, que es el concepto de democracia desde la perspectiva del sistema interamericano de derechos humanos. Y esto tiene especial relevancia dentro de lo que implica abordar la cuestión de las funciones del poder constituyente en Latinoamérica y fundamentalmente porque los sistemas democráticos en los distintos países latinoamericanos, en donde están distribuidas distintas filosofías políticas, tienen una compleja relación respecto al derecho humano en particular, o derechos fundamentales, cuando se trata de los contemplados por las propias constituciones políticas de cada uno de los países, y otra cuando se trata en relación al derecho internacional o regional de los derechos humanos, como es el sistema interamericano. La imagen que les voy a mostrar implica que se darán cuenta que soy muy adepto a las enseñanzas del maestro Robert Alexy respecto a todas estas cuestiones. Especialmente voy a basarme para hacer la plataforma de lo que va a ser mi exposición en lo que ha enseñado Alexy dentro de lo que se llama su libro Los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional Democrático, y después a tratar distintas opiniones consultivas y algunos fallos de la Corte Interamericana, donde ha definido cuál es el concepto verdadero de sociedad y Estado democrático en orden a la Convención Americana y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y esto tiene mucho que ver fundamentalmente con los sucesos que conmueven no solamente lo que está pasando en el Estado venezolano, sino también en varios países latinoamericanos, en esta relación compleja que siempre ha sido la democracia con los derechos humanos, por las distintas visiones filosóficas, ideológicas y políticas que se tienen al respecto. En estos minutos voy a dedicar a dejar los últimos, porque mi idea es conversar un poco con los colegas, cambiar un poco de opiniones, y mi colaborador aquí en la parte técnica, Álvaro, va a leer las preguntas que quieran formular en la parte de comentario, y en lo que esté a mi alcance voy a responder respecto a lo que es el tema de mi exposición. Alexy decía en la obra mencionada que existen tres tipos de posiciones respecto a la relación de Estado democrático y derechos humanos. Hablaba de una que era ingenua, en la cual el concepto de democracia no tiene conflictos con el ideario de lo propiamente dicho de los derechos humanos, respecto a la dignidad humana en su integridad. Alexy decía que, bueno, esto es prácticamente, se hablaba de ingenuo porque es una cuestión, digamos, más bien de la doctrina y poco común que se dé en los hechos concretamente. También hablaba de la idealista, relación en la que sabe que existen conflictos entre democracia y derechos humanos, pero que aspira y tiene mucha confianza que esos conflictos pueden ser solucionados y acercar las posiciones. Y después concebía la que más desarrolló en la obra citada, la realista,
como aquella que Estados democráticos que consideran a la incorporación de los derechos humanos dentro de las políticas tanto democráticos como antidemocráticos a la vez. Y esta explicación tiene su connotación y justificación basada en lo que es la diferenciación que a otros autores como Bobbio y John Rawls habían desarrollado con anterioridad, que se trata de democracia formal y democracia sustancial. Desde la mirada de Alexis, y coincidiendo mucho con estos autores también, entendía por la democracia formal como aquella que realmente se cumple con los cánones constitucionales de elecciones o sufragios para elegir las autoridades más importantes de la nación mediante el voto popular, la elección popular, que se hace en unas elecciones transparentes, y eso es lo importante, que genera lo que se llama el ejercicio del poder con legitimación de origen. Sabemos muy bien que la legitimación de origen es cuando se accede al ejercicio del poder, de la autoridad de una nación, cualquiera sea el poder que se trate, dentro de los mecanismos constitucionales que los constituyentes elegidos de modo en elecciones limpias y transparentes con el poder constituyente que son investidos, ponen como planificación o programa para una nación respecto a lo que va a ser sus fines y sus objetivos dentro de eso, de sus políticas públicas. Y esto tiene trascendencia porque una democracia simplemente formal no siempre nos garantiza a los ciudadanos una real respeto de las libertades y garantías que establecen en la propia Constitución, lo que se llaman derechos fundamentales o incluso derechos humanos, que son más que los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución, puesto que es un orden inmutable, inalterable, universal, que aunque no esté contemplado en las normas internas ni en las constituciones políticas del país, debe ser observado por esa preexistencia de la nación misma y la aceptación universal que los mismos tienen. Y me refiero al derecho internacional de los derechos humanos. Desde esta concepción, sabemos muy bien que a veces la propia constituciones, no de por sí políticas internas de un país, no son la garantía del respeto de la dignidad de las personas, del respeto del principio pro homine y del respeto de la libertad y todos los derechos que los tratados internacional y regional de derechos humanos nos otorgan, porque muchas veces ocurre que la concentración del poder, y cuando el que concentra el poder, su verdadera idea del ejercicio del mismo no es satisfacer el bien común de la comunidad sobre la que ejercita ese poder público, sino intereses particulares o sectoriales, intereses económicos, intereses de tipo que discriminan entre al principio básico de igualdad de oportunidades como derecho fundamental de las personas, se generan situaciones poco deseadas y que a la larga terminan llevando a grandes conflictos en el cual, por la reacción que a veces genera esa violación a esa dignidad de las personas, de los ciudadanos, lleva a que se violen demás derechos en unas luchas internas que terminan siendo lamentables en cuanto a que se afectan los principales derechos básicos como la vida y la libertad. No voy a hablar de nombres ni específicamente de países, pero como dice muy bien el refrán español, a que le quepa el sayo que se lo ponga.
sobre todo porque como magistrado judicial tengo que tener cuidado de hablar fuera de aspectos académicos, sino más bien vinculado a cuestiones de corte político, porque hay ciertas incompatibilidades. Pero ello, y conforme a la normativa internacional de derechos humanos, que al menos mi país es parte, me permite, sí, hacer un ejercicio de libertad de expresión que también como magistrado tengo derecho en base al artículo 14 de la Convención Americana. Y por eso voy a permitir hacer algunas reflexiones vinculadas a lo que es la democracia formal y la democracia sustancial. Decía el maestro Alexis que cuando hablamos de democracia sustancial, es más que la democracia formal de respetar los mecanismos de acceso al poder y la legitimación, sino además también es esa democracia formal más ideales vinculados a principios éticos, morales y políticos que contemplan lo que conocemos como derechos civiles y políticos de los ciudadanos y también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero también el color político de quien ejerce el poder genera también complejidad a veces en la relación en lo que es el concepto de sociedad democrática ordenada a los derechos humanos, porque las ideologías liberales o sociales tienen miradas diferentes. Así establecía Alexis que, por ejemplo, los estados liberales muchas veces hacen un respeto o una interpretación de lo que es el principio de libertad y de igualdad referido a lo que es concretamente la cuestión individual, desconociendo el bienestar colectivo. Y eso genera muchas veces desigualdades que a la observancia de los órganos internacionales, organismos internacionales de derechos humanos, pueden generar discriminaciones que rompen con esa igualdad que también tiene que ser material y no formal. Por ejemplo, en casi todas las constituciones está establecido que todos somos iguales ante la ley, pero esa igualdad meramente lineal, en la cual Juan y Pedro tienen los mismos derechos, a veces no contemplan cuestiones de los grupos o etnias que están dentro de una misma nación, que están sometidas a una situación especial de vulnerabilidad y por lo que hay que dar una protección especial que bajo ningún punto de vista implica una ventaja, sino realmente en base de principios de equidad lograr esa igualdad. Todas estas cuestiones vienen a cuenta también de que hoy por hoy se ha ido dejando de lado lo que se llama el Estado de Derecho Legal para pasar a otro que es el Estado de Derecho Constitucional y Legal, donde estos principios de conceptualizar la igualdad, la libertad, más que formal, material y la propia democracia, implican valoraciones que los que ejercen el poder, sea cual sea el poder de una democracia republicana, ejecutivo, parlamentario o judicial, tienen que velar para cumplir con esos estándares mínimos que nos ha enseñado la historia, que es la única forma de lograr la paz social. Y esto viene a cabo porque muchas veces quien ha ejercido el poder, y me remito a cuando nació realmente el derecho internacional de los derechos humanos como entidad jurídica vinculante, puede tener
políticos, puede tener diputados, puede tener jueces y puede tener constituyentes a medida que al modificar una Carta Magna no esté contemplando el respeto a esas garantías y libertades esenciales, sino que tenga una mirada un poco oculta, pero con clara predisposición para fortalecer ese ejercicio de poder en forma desmedida y para establecer ventajas individuales o grupales, en detrimento del resto y especialmente de las minorías y los grupos vulnerables. Esto no ha sido ajeno a lo que dentro del concepto de sociedad democrática ha elaborado tanto la Comisión Interamericana en sus resoluciones como la Corte Interamericana dentro de su competencia consultiva y contenciosa. Esto es, cuando ha sido sometida a consultas sobre adecuación a la Convención Americana de determinadas normas o de determinadas prácticas de algunos estados, ya sea por la Comisión o por los estados parte mismo, o cuando ha habido casos contenciosos porque ha habido peticiones efectivas que la Comisión Interamericana ha considerado que debía sustanciarse el litigio internacional ante la Corte Interamericana y se han constatado efectivas violaciones de derechos humanos que han generado la responsabilidad internacional del Estado denunciado. Y así podemos hablar de las primeras opiniones consultivas como la 6, la 8 y la 9, cuando remite a lo que se debe entender como, especialmente cuando se quieren restringir mediante la invocación de doctrinas de seguridad nacional o de seguridad pública, derechos contemplados y garantizados por la Convención Americana, incluso por las propias garantías establecidas por la Constitución de esos países. Esto lamentablemente ha llevado a que ese control que realizan los organismos internacionales y los tribunales internacionales molesten a determinados sectores que ejercen el poder dentro de Latinoamérica y que hayan llevado a denunciar la Convención Americana como la competencia de la Corte Interamericana, como fue el caso de Perú en los años 90, Venezuela actualmente y algunos otros países que en cierto modo no lo han denunciado, pero se están mostrando rebeldes a cumplir con los laudos y con las decisiones que son verdaderos hard law, obligatorios y vinculantes, fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, cuando la Corte habla del concepto de Estado y sociedad democrática, está hablando que es aquel que respeta las garantías y libertades que tiene establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, está hablando de una democracia sustancial, como lo refería el maestro Alexis. Sustancial en el sentido que no solamente es en las formas, sino también en el respeto que demuestran hacia los derechos civiles y políticos de su sociedad y los derechos económicos, sociales y culturales, como están establecidos en los pactos internacionales. No podemos decirnos respetuosos de derechos humanos si es que constantemente están llegando denuncias al ámbito de la Comisión Interamericana y muchas de ellas terminan en verdaderos fallos
donde justifica la Corte Interamericana la responsabilidad internacional de los estados, porque se legisla, porque incluso algunas veces hay enunciados dentro de las constituciones políticas que son incompatibles con los estándares y que no superan los test de convencionalidad que establecido por este Tribunal Regional de Derechos Humanos. En definitiva, la Corte Interamericana, en sus distintos pronunciamientos, ha establecido que el verdadero Estado democrático es aquel que respeta en forma integral los derechos humanos. Eso no implica que en situaciones excepcionales se puedan restringir los derechos humanos, se pueda suspender determinadas garantías, pero ello tendrá que ser en orden a que no se afecten aquellos derechos que se conoce como jus cogens o de orden público internacional, que incluso bajo un régimen especial de suspensión de garantías por alteración del orden interno, no pueden dejar de regir. No se puede suprimir o aniquilar el núcleo duro de esos derechos. Y eso está en orden específicamente dado a lo que es las garantías judiciales, la tutela judicial efectiva, los habeas corpus, respecto a la libertad, a la integridad física y especialmente a la vida. Esto es lo que deben cuidar quienes tienen a cargo la responsabilidad de ejercer el poder, ya sea en la fase ejecutiva, en la fase parlamentaria o en la fase judicial. Lamentablemente, conforme los que venimos recabando a través de las estadísticas que se generan tanto en el orden de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos avances y retrocesos respecto al ejercicio de esa democracia sustancial que ha generado en su doctrina estos órganos de garantía y tutela de los derechos humanos en la región. Y esto lleva a que pues, se pueda afirmar sin lugar a equívocos que en ese límite de democracia formal y democracia sustancial haya avances y retrocesos y no haya una clara definición de los estados latinoamericanos respecto a posicionarse en una y otra. Esto también genera cierta preocupación desde las ideologías políticas que se ejercen el poder, hemos dicho, porque, por ejemplo, los estados liberales, al tener esa óptica individual, muchas veces descuidan en gran manera el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, el tema de los grupos vulnerables, el tema de la igualdad de oportunidades, generando diferencias y discriminaciones muy manifiestas, como muchas veces también aquellos estados que no ejercen razonablemente el ejercicio de una democracia social, llevan a afectar y a restringir de un modo manifiesto y de un modo inconstitucional e inconvencional los derechos de los individuales de las personas. Ese equilibrio es lo que se debe buscar, de que se pueda, conforme lo establecido el sistema interamericano a través de sus órganos
de monitoreo y de juzgamiento de responsabilidad internacional, en el que la democracia permita el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos. No basta con la existencia formal de los mecanismos de elección de autoridades para decir que existe democracia. Hay que ver bien en lo efectivo cuál es el respeto que se tiene por las minorías, cuál es el respeto que se tiene por el derecho de los demás, y que deben ser adecuados y efectivos para el libre ejercicio de estos derechos, como veníamos hablando. Los derechos humanos en un Estado de derecho constitucional y convencional más que legal son parte que no pueden estar ajenos bajo ningún punto de vista, ni tampoco pueden estar interpretados o adecuados a lo que es un punto de vista concreto, sino que tiene que respetar los estándares que se han ido fijando a lo largo de la construcción que ha ido realizando el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, el tema es un tema para desarrollarlo mucho más que en los tiempos que tenemos en el seminario, pero creo que es el disparador en el cual podemos realizar algún tipo de preguntas sobre las que podemos vincular a aquel intercambio de opiniones para ver cómo América Latina hacer un pequeño aporte de resolver estas cuestiones. Y lo vemos en los distintos países. Impeachment a presidentes. Los que hacen el impeachment después están sospechados gravemente de actos de corrupción. Lamentablemente es una historia trágica de nuestra región que desde prácticamente nuestras independencias no ha podido triunfar la unión interna dentro de los propios países y la unión regional, y cada vez se ha ido generando estos debates con la trágica consecuencia de graves violaciones de derechos humanos en un más o en un menos en casi todos los países que lo componen. Y además con actitudes explícitas. ¿Por qué un país quiere retirarse de un orden que ha aceptado voluntariamente realizar? ¿Cuáles son las causas de justificación de no aceptar las condenas de responsabilidad internacional y como contrapartida reaccionar denunciando los pactos? La única respuesta válida es que a quienes ejercen el poder les molesta el control de que se respeten los derechos humanos. Por eso, vuelvo a repetir lo que había mencionado anteriormente, no voy a hablar ni de quién, ni de cuál, ni de qué país, ni de cuál, sino que, como decía el viejo refrán español, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Estos últimos 5 minutos voy a dejar abiertos para recibir sus opiniones, sus consultas o sus preguntas, y quedo a disposición. Bueno, Isaías Morales, debe buscarse el equilibrio entre la existencia formal de los mecanismos para obtener la democracia y al mismo tiempo atender las necesidades de la minoría. Es que la democracia material a la que apunta el sistema interamericano en su doctrina justamente apunta a eso, el respeto de las minorías. No puede haber una democracia que se tilde de tal si es que no se contempla la opinión de la mayoría. Obviamente el juego democrático en definitiva resulta siendo la opinión de la mayoría, porque de eso se trata, pero no puede en base a esa mayoría avasallarse los derechos de la minoría. Por lo tanto, las grandes cuestiones de la nación al menos deben tener opinión y dar sus puntos de vista libremente, sin temor a que esa opinión que sea dada sea
objeto de represalias por parte de quienes ejercen el poder de un Estado. No sé si con esto completo la pregunta, ¿no? Juan Ramón García. Pero en estricto sentido, entonces, ¿las democracias pasan por encima de los derechos de las minorías? Entonces habrá que preguntar qué tanta validez tienen las democracias sobre la defensa de los derechos difusos. Vuelvo a repetir. Hablamos no de toda la democracia, sino del tipo de democracia. La democracia formal solamente se limita a acceder de un modo legítimo al poder mediante elecciones libres y transparentes por el voto mayoritario. Pero lo que, conforme la Convención Americana y que la Corte Interamericana lo ha dicho en las opiniones consultivas que he citado y en otras, y especialmente en los casos Velázquez Rodríguez, Godínez contra Honduras, Godínez Cruz contra México, es que debe haber un ejercicio contramayoritario. Y los tribunales judiciales tienen esa responsabilidad, porque deben ejercerse, conforme se dice, el poder contramayoritario. Eso no implica generar el gobierno de los jueces bajo ningún punto de vista. Pero sí, cuando se avasallan los derechos de esas minorías, tiene que ser fundamentalmente el poder judicial, si falla el poder parlamentario y el poder ejecutivo no obra en consecuencia, quien ponga esos límites. José Refugio Huizar. En México, para la protección de los derechos humanos, una solución sería implementar un conducto adecuado y rápido a una instancia internacional que tenga autoridad sobre una parte del ejército o la Policía Federal que proteja a la víctima. Bien, siempre tiene que haber un control del ejercicio del poder. Si una democracia no tiene control del ejercicio del poder, va a caer en lo que hemos hablado de una democracia formal y no una democracia material o sustancial como la que el sistema interamericano considera verdaderas democracias. Porque ahí se está, en la cuestión que me plantea el colega, se está generando que realmente no hay un respeto efectivo para el ejercicio libre y pleno. Tiene que ser pleno de los derechos. Tiene que ser pleno. Los derechos fundamentales y los derechos humanos no son absolutos. No porque yo tenga garantizados el ejercicio de esos derechos, voy a llevarlo más allá de un ejercicio razonable. Pero cuando se los restringe, la restricción tiene que estar debidamente justificada mediante una norma, como dice la opinión consultiva 6, en la cual se justifique plenamente el porqué de esa restricción y que no afecte el núcleo duro o esencial, sino ni aniquile el derecho. Yo creo que por ahí pasa, yo creo que es factible, ninguna democracia es perfecta, pero tampoco podemos decir que no se puede construir con los actos de gobierno un ordenamiento que respete los derechos humanos, aunque por ahí quizás haya que corregir algunas cuestiones, a otros que hasta a veces dan la apariencia de que conscientemente se los viola. Aprovechando los últimos minutos, saludamos a todos los países. Bien, estamos en el último minuto, no quiero violar también las normas, así que les agradezco la atención, ha sido un gusto, agradezco nuevamente a quienes se han tomado el tiempo de escucharme esta tarde y espero en un término muy pronto volverlos a escuchar y a las autoridades del Instituto de Investigaciones. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero, Argentina, y a sus órdenes.